quiero decir que voy a hablar desde el lugar de una participante, sí, de la Sociedad Uruguaya de Cuidados Paliativos, pero que no integro la directiva, o sea, eh, hablo como una colaboradora que trabajó intensamente y participó dentro de la redacción del proyecto. Bueno, y vamos a compartir la presentación. Bueno, a ver, al parecer no quiere pasar. No sé por qué no avanza. Ahí está. Bueno, vamos a conversar desde lo que me pidió un poco Magdalena a través de lo que decidió Siembra, es que conversáramos del proyecto de ley mismo, el proyecto de ley de cuidados paliativos en sí mismo y su texto y todo su contenido, dada la importancia que es conocer bien lo que se redactó y el espíritu de lo que se redactó, para luego entender si nosotros somos partícipes, estamos de acuerdo, lo comprendemos, y a su vez poder colaborar en su difusión. Y a mí me parece muy bueno porque muchas veces las confusiones nacen de que no se hablan por distintos lados y en las discusiones de los grupos de la sociedad en general, los debates, y no conocemos el contenido mismo y no comprendemos. Yo siento que este proyecto es muy educativo en sí mismo y que es bueno leerlo. Se redactó en una forma clara, en conceptos que creo que son comprensibles, y es bueno leerlo porque en sí mismo es como un pequeño manual de cuidados paliativos. Así lo percibí yo, debido a que abarca todos los aspectos que se deben desarrollar para hacer una buena atención, y que los usuarios, y todos podemos ser usuarios de la medicina paliativa, ¿no? En el sentido de que todos vamos a morir y lo más probable que sea de una enfermedad crónica por la que transitemos un periodo de declinación y que requiramos ser cuidados. Y como usuarios tenemos que conocer nuestros derechos y cómo nuestros derechos, las posibilidades, no solo derechos, sino dónde, en qué consisten nuestras necesidades y que sí pueden ser asistidas, y, y saber dónde recurrir y cómo gestionarlas. Los motivos, lo que motiva esta ley es garantizar los derechos de asistencia universal en cuidados paliativos a toda la población del Uruguay. Eso es porque en Uruguay mueren 30.000 personas aproximadamente, la mayoría como consecuencias de enfermedades no transmisibles, que ya sabemos, reconocemos mucho el cáncer, pero todas las enfermedades, la mayoría de las enfermedades no transmisibles son no oncológicas, cardíacas, respiratorias, renales, neurológicas. Y ellas transitan por un proceso de enfermedad de meses o años antes de llegar al momento de morir. Y ese proceso se cumple con numerosos síntomas, como el dolor, que en esos síntomas tiene en general un lugar destacado, y presentan en ese proceso además problemas psicológicos, sociales y espirituales que impactan en la calidad de vida de las personas y eh, en la familia también, y en el sistema sanitario y el equipo asistencial. Lo más común es que ese tipo de problemas tengan atenciones puntuales en el proceso en que la persona ya declina,
no contamos con una atención permanente de nuestro médico especialista o nuestro médico de cabecera o de familia en general, y la atención se da por atenciones puntuales con un control inadecuado de los síntomas, del dolor, con muchas internaciones, frecuentes tratamientos que son fútiles o inútiles, ¿no? O sea, que no conducen a un beneficio claro. La mayoría de las veces no contamos con equipos ni profesionales que guíen esa atención. Entonces, ¿qué es lo que proponen los cuidados paliativos? Una atención integral por parte de equipos interdisciplinarios que atiendan esa problemática, respetando a su vez la autonomía del paciente, la confidencialidad, sin obstinación terapéutica, ¿verdad? Sin llegar a tratamientos que pueden determinar un sufrimiento en sí mismo o prolongar o alargar la vida con una mala calidad de vida. Y dándole participación tanto al paciente como a la familia en la toma de decisiones. Esto es así en adultos, pero también es para niños y adolescentes. Uruguay tiene un lugar bastante bueno dentro de la mortalidad infantil, en el sentido de que tiende a bajar esa mortalidad en los últimos años, y eso va produciendo que los niños que nacen con enfermedades graves vayan quedando a su vez con secuelas, lo que tiene su parte buena también tiene su aspecto negativo, que es la persistencia de secuelas y situaciones de limitación crónica de la salud física o mental y emocional. Y esa población requiere una atención integral que incluye al niño y a su entorno familiar. Atención médica continua, de enfermería especializada a su situación, así como psicológica, social y espiritual, para disminuir ese impacto negativo. Y esas enfermedades son mucho más prolongadas en niños que en adultos, porque el niño conlleva esas enfermedades hasta en general la edad adulta, y por lo tanto los sistemas apropiados para el niño y el adolescente con estas enfermedades crónicas, que en general no son oncológicas, porque por suerte el cáncer en el niño se cura mucho más que en el adulto, ¿verdad? Se cura casi en un 80%. Estamos hablando de enfermedades no oncológicas. Eso determina que se requieren sistemas muy bien implementados, con mucha actividad de equipo y con mucha infraestructura para la atención de estos niños. Esta ley en realidad surge ahora, pero es la culminación de un proceso que se viene gestando, y acá tenemos un resumen que no pretendemos que lean todos este texto. Estoy presentando el texto para darles como un pie de apoyo, ¿verdad? Lo que está marcado en amarillo, si quieren, digamos, leer especialmente eso, es un poco lo que destaca de todo este texto, pero la idea es que esta es, digamos, el proceso que ha transitado Uruguay. Por empezar, tiene, digamos, la Constitución ya sostiene el derecho a la salud de la población, ¿verdad? La Constitución de 1934, y la vigente recoge ese derecho. Los cuidados paliativos, a su vez, desde la Organización Mundial de la Salud, son declarados como derecho en 1990, y a partir de 2008, a través del Sistema Nacional Integrado de Salud, y la ley de la defensa de los derechos de los usuarios, Uruguay comienza su legislación para la instauración de la atención en cuidados paliativos. En el 2009 se aprueba la ley de voluntades anticipadas, lo cual es un avance, y esta ley
lo que permite es que la persona, cualquier persona, estando en estado de salud, por eso es anticipada, pueda registrar sus deseos o sus preferencias, o cómo, si transitara una enfermedad amenazante de la vida, quisiera ser asistido o quisiera los asistencias que quisiera que no se hicieran, como un ejemplo podría ser un ingreso STI, una intubación orotraqueal, etcétera. Eso se puede hacer de distinta manera, luego vamos a detenernos un poquito más para hablar sobre esta ley, que es importante como un anticipo o un comienzo a prepararnos para eventuales situaciones de futuro en nuestra vida. Y en el 2013 comienza la implementación del Plan Nacional de Cuidados Paliativos, eh, que es el que logra dar un impulso al desarrollo y avanzar desde una cobertura que era en aquel momento un poquito antes de 10% aproximadamente de la población para acceder a profesionales y a servicios, atención médica, a enfermería, de psicólogo, digamos, eh, se amplía esa cobertura a la fecha actual, en 2019 aproximadamente 50% de la población llega a tener acceso. En el 2014 se aprueba el Código de Ética Médica que fue plebiscitado en el 2012, que contempla la relación médico-paciente desde el inicio al final de la vida y que plantea a través de una ley, que el respeto al valor y a la dignidad de la vida, así como a principios éticos de no dañar, hacer el bien, el ejercicio de la autonomía y la justicia en la atención médica. Ahí está contemplada en el Código de Ética Médica, en su artículo 46, que la eutanasia está penalizada desde el punto de vista ético, y que los profesionales que realizaran un acto de eutanasia cometen una falta ética según la ley del Código de Ética Médica. En el 2015, los cuidados paliativos se integran a los objetivos sanitarios nacionales, como mejorar el acceso a la atención en salud. En 2016 se ratifica la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos a las Personas Mayores, y en la misma se realizan diversos aportes relacionados con cuidados paliativos y la dignidad en la muerte. Y en el 2019 finalmente se aprueba una ordenanza que se denomina Lineamientos para la Implementación y Desarrollo de Cuidados Paliativos en Uruguay, y esta ordenanza contiene la mayor parte de los hechos que después recogemos en la ley. Pero a pesar de todo este trabajo, todo este proceso, los cuidados paliativos no son universales en Uruguay. No se respeta la equidad y la accesibilidad en todo el territorio nacional. Si bien eso ha mejorado, hay 41% de uruguayos que no recibe cuidados paliativos, con los que poder lograr una mejor calidad de vida y evitar duelos complicados en sus familiares. La asistencia paliativa entonces es muy heterogénea en los distintos departamentos, siendo algunos muy baja o nula cobertura. Además, en los cuidados paliativos pediátricos tenemos un 32% de prestadores que brindan cuidados paliativos pediátricos, y solamente en 9 de los 19 departamentos existen equipos de cuidados paliativos. La mayoría de los niños que los necesitan no acceden entonces. A su vez es heterogénea la formación de los equipos, no todos cuentan con todas las disciplinas, no todos cuentan con enfermero o psicólogo o trabajador social. Y solo un 27% de los profesionales tienen cargo exclusivo para cuidados paliativos. La mayoría son
de prestadores en Montevideo los que tienen cargos exclusivos. El 73% restante dedican horas de su tiempo en forma no remunerada para lograr una atención adecuada a sus pacientes, lo cual es una práctica bastante común en los cuidados paliativos porque es una disciplina que tiene muchas personas vocacionales, ¿no? Por suerte. Y bueno, y el texto también define aspectos importantes que me interesaba compartir con ustedes, porque son aspectos que a veces son confusos o que tenemos dudas de qué significan, cuál es su alcance, ¿no? Sería morir con define, da las definiciones de aspectos que estamos sintiendo habitualmente, morir con dignidad. Supone vivir dignamente hasta el último momento. Ello requiere la consideración del enfermo como ser humano hasta el momento de la muerte, el respeto a sus creencias y a sus valores, así como la participación en la toma de decisiones mediante una relación cercana y sincera con el equipo asistencial. Se asocia el hecho de morir con dignidad a la ausencia de sufrimiento. También hay que tener en cuenta otros factores humanos como la presencia de los seres queridos y la creación de un entorno amable. Bueno, sobre voluntad anticipada ya nos expresamos qué significaba la adecuación del esfuerzo terapéutico. Este es un concepto que importa que lo comprendamos porque a veces se confunde que adecuar un esfuerzo terapéutico es digamos, son actos próximos a la eutanasia o son eutanasia. Importa comprender qué es y qué no es eutanasia porque dentro de la confusión creemos que hay también a veces una intención de aumentar las razones por las que sería necesaria. Esa es una impresión que me da muchas declaraciones que escucho, ¿no? ¿Qué es una adecuación en un esfuerzo terapéutico? Es una actuación terapéutica que incluye añadir, modificar, no iniciar o retirar tratamientos de acuerdo a los objetivos terapéuticos del momento evolutivo del enfermo. Por ejemplo, eso informando, por supuesto, al paciente y a la familia. ¿Qué puede hacer adecuar un esfuerzo terapéutico? Por ejemplo, podemos tener la situación de una complicación por un tumor abdominal que ya fue operado en una persona, digamos, de edad adulta, una persona mayor, 2 o 3 veces, que puede haber sido irradiado, que puede haber recibido internaciones en CTI. Y en cambio tenemos otras, podemos compararlo con una situación, un tumor similar en otra persona, en el cual la complicación es la primera vez que ocurre. ¿Qué diríamos que es adecuar el esfuerzo terapéutico? En la primera persona, de pronto, es bueno decidir que no se la trasladaría a un hospital ni se lo sometería porque los resultados serían muy pobres, lo haríamos sufrir y probablemente esa complicación, lo más probable es que esa complicación no se resuelva. Sin embargo, la otra persona que no tiene, digamos, todas las secuelas que deja la multioperación en un abdomen, las complicaciones médicas que dan las internaciones permanentes y en CTI, como pueden ser infecciones reiteradas, trastornos metabólicos, en esa persona sí un traslado y un sometimiento a un acto quirúrgico es beneficioso. Entonces, adecuar el esfuerzo puede ser una actuación terapéutica que se inicia correcta en la segunda y también es adecuada y correcta en la primera, en la que no se realiza el esfuerzo, ¿verdad? Que no se realiza la instancia de intentar una nueva cirugía. Su utilidad terapéutica es similar, pero tiene matices. Es una actuación médica o que bien es inútil por conseguir
es una actuación médica que se está haciendo, ¿verdad? Se está actuando médicamente en una situación dada para conseguir un objetivo beneficioso, pero no se consigue, o bien lo consigue a costa de molestias o sufrimientos desproporcionados para el paciente o a costa de serios inconvenientes económicos para los familiares. Las acciones médicas fútiles no deben iniciarse. Un ejemplo de esto puede ser un paciente que ha respondido mal a determinadas quimioterapias, primera línea, segunda línea, tercera línea, cuarta línea de quimioterapia, y se vuelve a intentar a costos altísimos medicamentos que deben comprarlos porque no los proporciona la institución la institución en la que se asiste, y que no son, digamos, de beneficio probado, y que pueden causar sufrimiento además por multipunciones, internaciones, complicaciones por las propias medicamentos, a nivel de hematológico, renal, etcétera. Esa es una acción fútil. Cuando la calificamos como fútil, deberíamos suspenderla, ¿verdad? Eso no es una eutanasia pasiva, por ejemplo, tampoco lo es la adecuación del esfuerzo terapéutico en el primer caso. Para tener claro, esos son decisiones médicas correctas basadas en principios bioéticos. La obstinación terapéutica consiste en la instauración de medidas no indicadas, desproporcionadas o extraordinarias con la intención de evitar la muerte en un paciente que en sí mismo es pasible de cuidados paliativos. Constituye una mala práctica y una falta deontológica. Eso podría ser, por ejemplo, si intentar salvarla, considerar que se puede salvar la vida con una intervención médica o con un acto médico a un paciente que en realidad ya está pasible de cuidados paliativos, porque no hay más recursos específicos que puedan mejorar su vida, que puedan aumentar su pronóstico, ¿verdad? Son matices que diferencian a cada una de las anteriores, que puede costar comprenderlos, pero son calificaciones o definiciones que nos ayudan a corregir las decisiones médicas complejas en pacientes complejos. Bueno, ¿qué es consentimiento informado? Más o menos de esto probablemente la mayoría está un poquito más interiorizado, que es el derecho del paciente a ser informado de todos los procedimientos o decisiones que se toman sobre sus tratamientos, ¿verdad? Y consentir luego de estar correctamente informado. Eso está legislado en la ley de derechos de los usuarios. Bueno, síntoma refractario, que es algo que también nos ocupa mucho en la temática actual, es aquel que no puede ser adecuadamente controlado con los tratamientos disponibles aplicados por médicos expertos en un plazo razonable. Acá interesa mucho, porque estos síntomas refractarios son los que dan paso luego a las tomas de decisiones de sedación paliativa, ¿verdad? Que luego vamos a ver. Y es importante que el tratamiento de un síntoma que está siendo difícilmente tratado sea hecho por médicos especializados, llamados expertos, porque tienen larga experiencia y han estudiado la disciplina de cuidados paliativos. En estos casos, el alivio del sufrimiento del enfermo requiere la sedación paliativa. ¿Y qué es la sedación paliativa? Porque acá también importa, hay mucha confusión. Es la disminución deliberada del nivel de conciencia del enfermo mediante la administración de fármacos apropiados
con el objetivo de evitar un sufrimiento intenso causado por uno o más síntomas refractarios. O sea, la sedación paliativa lo que procura es aliviar un síntoma. Se hace ante el diagnóstico de que un síntoma es refractario. Tiene un proceso, luego podemos profundizar más cuando mostremos un poquito todo el texto de la ley. Mi idea es detenerme en algunos aspectos que puedan importar un poquito más y ejemplificar. Bueno, este es el concepto de sedación paliativa que interesa, no busca acortar la vida del enfermo, aunque indirectamente puede producirse ese acortamiento. En general, a través de una sedación paliativa, el promedio o expectativa de vida de un enfermo bajo este tratamiento es un promedio de entre horas a 3 días. O sea, pero si el síntoma está aliviado, las dosis no se modifican. El objetivo es aliviar el síntoma y hay casos en que los pacientes viven más días y se espera el proceso que se cumpla naturalmente la llegada de la muerte. El principio de no abandono es un principio que guía los cuidados paliativos. Es éticamente reprobable abandonar a un paciente que rechaza determinadas terapias, aun cuando esta decisión no se comparte. Incluso cuando no se puede curar, siempre es posible acompañar de diferentes formas al paciente durante su enfermedad. Y el no abandono también rige no solo para las situaciones en que el paciente decide no tratarse, sino cuando los pacientes se transfieren entre médicos, ¿verdad? O cuando el paciente, cuando hay un mal vínculo entre el paciente y el médico, ¿verdad? O los equipos, no solo el médico. Siempre el paciente debe quedar referido a otro profesional y a otro equipo, en el caso de que el tratante no pueda seguir con con su atención. Y la autonomía es entendida como la capacidad de la persona de establecer sus propias normas y regirse por ellas a la hora de tomar decisiones. Esto implica el derecho a la información y a tomar decisiones sobre su propia persona. El principio de autonomía debemos respetarlo en cuidados paliativos. Lo respetamos al máximo y siempre se consulta. A veces se piensa que el cuidado paliativo es paternalista y que no, digamos, no atiende el principio de autonomía, pero sí lo hace. Es un principio guía fundamental y que el paciente comprenda y entienda lo que la terapéutica que se está implementando, las líneas, y se elige con él también los lineamientos futuros, su voluntad, cómo quisiera seguir sus tratamientos. Se hace una planificación terapéutica que ahora vamos a ver, creo que viene un poquito más adelante la definición. Autonomía progresiva supone que en la medida que la persona avanza en el desarrollo de sus capacidades, de acuerdo a su edad, toma control sobre ámbitos y competencias. Esto importa para los niños y adolescentes, ¿verdad? Que pueden tomar decisiones en la medida en que se los va considerando maduros para hacerlo. Requiere un trabajo interdisciplinario para la evaluación de la madurez, pero sí pueden tomar decisiones. Bueno, dentro de las definiciones también, lo que hablábamos recién, la planificación de decisiones anticipadas,
es la capacidad de las personas que en el curso de la enfermedad definir objetivos y preferencias sobre tratamientos y atenciones futuras. Eso es un trabajo permanente de los cuidados paliativos y en los que se respeta el deseo del enfermo, ¿verdad? Siempre dentro de lo legal, por supuesto, la autonomía respetada dentro del marco legal. Discutirlas con familiares y profesionales responsables y registrar y revisar esas preferencias. ¿A qué le llamamos sufrimiento? Es el estado específico de distrés que ocurre cuando se percibe la destrucción inminente del individuo y continúa hasta que la amenaza de desintegración ha pasado o hasta que la integridad de las personas puede ser restablecida de otra manera. Tenemos que comprender esto porque el sufrimiento acompaña a las enfermedades crónicas, ¿verdad? En algún grado puede ser tolerable, en algunos grados puede ser intolerable para la persona y en general estas son las personas que piden adelantar el final de su vida. Cuando nos enfrentamos a personas en cuidados paliativos con sufrimientos que son intolerables, el 99,99% de las veces la contención emocional, el alivio de síntomas, el acompañamiento, baja el nivel de este sufrimiento a un sufrimiento o desaparece el sufrimiento o es tolerable para la persona o se transforma en digamos, en un síntoma controlado, sin distrés, sin percepción de destrucción de su inminente de su individualidad, como ocurre en el sufrimiento, ¿verdad? Por eso creemos que los cuidados paliativos son la respuesta al sufrimiento en las enfermedades amenazantes. El duelo complicado es aquel en que el proceso de adaptación a la muerte de un ser querido se detiene o se prolonga con persistencia de síntomas tales como tristeza y soledad que pueden ser intensas a pesar del paso de los meses o incluso años. El duelo complicado en cuidados paliativos nos importa mucho porque al trabajar con la familia evaluamos, y es parte del quehacer permanente, el riesgo de que se genere duelo complicado, porque el duelo complicado impacta en la salud, genera enfermedad y genera, digamos, morbimortalidad, por lo cual es nuestro trabajo permanente. Vamos a hablar un poquito más de duelo después. Y es mucho más complicado. Nosotros creemos que el duelo que ocurre en las personas que cuidan enfermos puede llegar a ser complicado, pero el duelo que ocurre en las personas que puedan asistir a personas que se proponen en la ley de eutanasia y suicidio médicamente asistido, que el suicidio y la eutanasia pueden generar duelos muchísimos más graves y numerosos, mayores en número y más severos en complicación, porque la falta de posibilidad de acompañar y cuidar es un factor en sí mismo altísimo de riesgo para el duelo. Por lo cual seguimos, es una razón más para que los cuidados paliativos son la respuesta a las personas que sufren problemas amenazantes de la vida. La claudicación familiar es la manifestación implícita o explícita de la pérdida de capacidad de la familia para ofrecer una respuesta adecuada a las demandas y necesidades del enfermo a causa de un agotamiento o sobrecarga. Por eso los cuidados paliativos trabajan con la familia en la educación, en la promoción de los cuidados y previenen o tratan de evitar que las familias claudiquen. Y el proyecto de ley en sí mismo, porque estábamos apenas leyendo los motivos,
de la ley, ¿verdad? Pero que son, pienso, muy, muy educativos en el sentido de comprender. Entonces, el proyecto de ley, ¿qué es lo que pretende? Garantizar el derecho a la asistencia en cuidados paliativos y establecer los deberes de los profesionales de la salud y del sistema sanitario a este respecto, mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades que limitan o amenazan la vida, abarcando dimensiones, todas las dimensiones que dijimos, física, psicológica, social y espiritual. Va dirigida a las personas que ya dijimos, personas con enfermedades graves que puedan ser progresivas o avanzadas, con escasa o nula respuesta a tratamientos específicos que pueden limitar el pronóstico de vida. Presentan múltiples síntomas severos, cambiantes con el tiempo de diversa naturaleza que impactan en la autonomía. Aplica a adultos, adolescentes y niños desde la etapa prenatal inclusive, que limitan o amenazan la vida. Bueno, y los fines son asegurar la asistencia en todo el territorio nacional, la asistencia paliativa integral brindada por un equipo interdisciplinado, formado y calificado. Garantizar la continuidad de la atención en todos los ámbitos y disminuir el sufrimiento de las personas mediante un adecuado control del dolor y otros síntomas. Promover el bienestar de familiares y o cuidadores, incluyendo la atención al duelo. Respetar el derecho a la información veraz y suficiente que habilite la autonomía del paciente en el proceso de la toma de decisiones y promover el cuidado de los miembros del equipo al fin de lograr una mejor atención. En cuanto al derecho de los pacientes, el derecho a la información de los pacientes, a recibir asesoramiento por parte de los trabajadores de la salud sobre la atención en cuidados paliativos, a una información veraz y oportuna, imprescindible para la toma de decisiones, o sea que las personas verán, con la ley vigente, deberán ser informadas y asesoradas tempranamente de la disponibilidad de los cuidados paliativos, porque es una experiencia que yo he vivido mucho, mi experiencia laboral, que llegan personas o enfermos que han transitado por diferentes servicios y lugares preguntando, digamos, si se dispone de un sistema de cuidados, de una atención domiciliaria para un paciente. A veces creen que es una atención domiciliaria sola, le llaman de diferente manera, para personas que transitan un periodo de declinación, de dependencia y de muchas necesidades. Y sufren un vía crucis y no logran la información porque las instituciones grandes sobre todo, no tienen esa información fácilmente disponible. Los derechos de los pacientes a la asistencia integral y continua. Este es otro aspecto, que estén presentes todas las disciplinas, para atender todas las dimensiones de la persona, bio, psico, social y espiritual, que a lo largo de todos los días del año y a lo largo de todo el proceso, en todos los ámbitos que esté el paciente, exista una atención permanente, o sea, que haya una continuidad. Los tratamientos, que la persona pueda recibir los tratamientos de base de sus complicaciones, por ejemplo, que a veces se dice, bueno, si es un paciente cardíaco, que pueda recibir su angioplastia si lo requiriera, si pueda recibir un enfermo renal su diálisis, en fin, dependiendo de qué enfermedad requiere una intervención específica para mantener un equilibrio de una enfermedad de fondo, el derecho del enfermo se debe respetar. En la situación de agonía, cuando el paciente entra en sus últimos días, debe ser atendido en forma efectiva por un equipo calificado, siguiendo pautas específicas, y el paciente tiene derecho al acceso a la sedación paliativa y al control de los síntomas refractarios
mediante los protocolos correctos vigentes. En cuanto a la familia, las familias tendrán derecho por esta ley a tener una atención por parte de profesionales, acá los familiares y cuidadores pasivos de asistencia paliativa tienen derecho a tener por parte de profesionales la información. Eso es el derecho a la información que el paciente autorice. Educación en los cuidados básicos del paciente y prevención de problemas. O sea, las familias tienen derecho a ser informadas de los problemas que tiene el paciente si el paciente autoriza, a la educación, a ser educados cómo cuidar a su paciente, a la contención emocional y al acompañamiento en ese proceso, a la asistencia al duelo y a licencias especiales para cuidar a su familiar. A veces parece que sería obvio que estos derechos fueran respetados, pero no siempre que existe la posibilidad, digamos, un paciente con una enfermedad, con una situación amenazante, el esfuerzo de determinados equipos alcanza para atender al paciente, pero no tienen posibilidades de enviar profesionales para educar, por ejemplo, educar en el baño, educar en cómo administrar la medicación, en cómo hacer una dieta, nutricionistas, licenciados de enfermería. Se requieren recursos para todo esto, por eso la necesidad de garantizarlo por una ley. Se requieren recursos para dar contención emocional y acompañamiento, se requiere cuando el paciente fallece. Los equipos no cuentan o no contamos con recursos para seguir en el duelo, porque recuerden, el paciente ya no está, el equipo asistencial va a asistir a su familia en ausencia del enfermo. Entonces, hay que esos recursos estarlos peleando. En lo personal, a mí me costó mucho implementar sistemas y el recurso que se logró en general es apenas una visita de licenciada, una carta de duelo, llamadas telefónicas, pero los periodos por los que se pueden hacer estas actividades si no hay respaldo son cortos, porque todo implica una organización y debemos ser respaldados para ello. Las licencias especiales también, la aplicación, quién gestiona, quién informa estas licencias, y para que las familias puedan tramitarla, que la mayor parte de las veces las desconocen. ¿Y cómo se organiza la asistencia, la implementación de la organización de la asistencia paliativa? Es importante que se organice siguiendo lineamientos y pautas que sean homogéneos para todo el país y para todos los servicios, ¿no? Que se logre dar asistencia por niveles de complejidad. Esto es muy importante porque los cuidados paliativos deben instalarse cada vez más tempranamente. La medicina es cada vez más compleja y las personas, los pacientes se enferman con muchísimas enfermedades en simultáneo, a veces varias, 2, 3, 4 enfermedades, a veces cáncer y no cáncer, ¿verdad? Y tienen complejidades de distinto tipo, tanto orgánicas, psicológicas, sociales, por lo cuales los servicios deben estar preparados para abordar todas las complejidades médicas y no biológicas y no biológicas de los enfermos. Dependiendo de su estado funcional y su patología, deben de ser asistidos en todas las áreas, o sea, deben de haber médicos y enfermeros y psicólogos de policlínica en cualquier área de internación o en su domicilio. Y deben actuar esos equipos asistenciales en redes, conformar redes porque es necesario intercomunicarse, complementar servicios para optimizar los recursos, ¿verdad? Porque a veces los pacientes están esparcidos en determinados lugares, hay pacientes muy lejanos unos de otros y no se pueden tener equipos completos para una baja densidad de enfermos, pero sí pueden complementarse sus equipos y en forma adecuada y experiencias muy positivas, alguna de ellas en San José, que es bastante conocida o muy conocida.
Deben de haber pautas nacionales, ya las hay, pero que se apliquen en todo el país y implementar y respetar lo que llamamos la planificación anticipada de cuidados. La planificación anticipada de cuidados es diferente a lo que es las voluntades anticipadas, ¿verdad? Es lo que decíamos hoy, la persona en el curso de la enfermedad puede proyectar con su equipo asistencial las cosas que no quisiera. Por ejemplo, muchos pacientes dicen, doctor, a mí, si me complico, no me interne. Yo quiero permanecer en mi casa. Bueno, ¿qué complicaciones querría usted que se atendieran en su casa y cuáles quisiera internado? Bueno, el paciente puede empezar a razonar con su equipo asistencial en forma progresiva y registrando en la historia qué hechos desea que se hagan y que no se hagan, lo cual no implica suprimir recursos, ¿no? Sino respetar la voluntad de un enfermo para evitar todas aquellas definiciones que dijimos, encarnizamiento, obstinación, y adecuar el esfuerzo terapéutico y no generar un sufrimiento adicional. Muy bien. Y los principios generales de los deberes de los prestadores de salud, ¿verdad? Los prestadores de salud tienen que cumplir con todo lo que venimos diciendo antes. Brindar la asistencia paliativa con la misma calidad, independientemente del lugar, asegurar la difusión del derecho, garantizar los procedimientos de ingreso. Esto es muy importante porque el procedimiento de ingreso a la asistencia paliativa, que sea sencillo y rápido, es igual a acceso. Es una de las dificultades más grandes que en mi experiencia laboral como coordinación de un equipo que asistió a miles de pacientes, mantener la posibilidad de que los pacientes siempre accedan a la atención. Luego se vería qué complejidad, dónde y cuándo, pero deben acceder en las 24 horas del día a la atención, porque las situaciones se generan las 24 horas del día por 365 días del año, ¿verdad? Entonces tenemos que tener garantizado, y no es sencillo, requiere mucha organización, pero es necesario para evitar el sufrimiento. Contar con profesionales especialistas, las instituciones deben de garantizar que en cuidados paliativos y dar la atención en los distintos ámbitos, como veníamos diciendo. O sea, la ley lo toma desde el punto de vista del profesional, desde el punto de vista del usuario, desde el punto de vista de la familia, desde el punto de vista de las instituciones. Y los recursos materiales tienen que asegurar que todo eso sea posible, ¿verdad? Conformar los equipos, asegurar la disponibilidad horaria para desarrollar el trabajo profesional en los distintos ámbitos, como dijimos, porque hay profesionales dedicados a tiempo parcial. Obviamente lo harían total si se les contratara de esa manera, ¿verdad? Eso lo tienen que asegurar las instituciones y asegurar la formación de todos los trabajos la formación de todos los trabajadores en los aspectos básicos. O sea, las instituciones tienen que dar formación básica a sus trabajadores. No solo a los que trabajan en los cuidados paliativos, también. Un paciente de cuidados paliativos puede ir a una urgencia, ella enfermera tiene que saber manejar lo que es la administración de vías subcutáneas, o sea, toda la enfermería de un hospital, de una institución médica, tiene que saber manejar una vía subcutánea, o sea que hay que formar a muchísimas personas. Las vías subcutáneas, a veces, en los tiempos en que se inició la administración subcutánea era muy difícil y los profesionales de enfermería no conocían la vía subcutánea, los médicos tampoco, y las desacreditaban, por ejemplo. Se requirió un trabajo muy intenso de formación para que cualquier, digamos, inseguridad que recibe un paciente que va con un procedimiento que los demás no conocen, es un sufrimiento adicional, ¿verdad? Entonces eso debe prevenirse. A su vez,
Los deberes de los profesionales de la salud y de las instituciones formadoras de profesionales de la salud. Los profesionales deben mantener la confidencialidad, mantener una relación empática, valorar en forma integral la situación del paciente, trabajar en conjunto con todos los profesionales y equipos, brindar información veraz, oportuna y adecuada, y guiarse por el marco deontológico y ético de cada profesión. Todo esto que parece muy obvio debe ser garantizado por una ley, ¿verdad? Porque las faltas producen sufrimiento a los pacientes. Los deberes de las instituciones formadoras, como estamos hablando acá de las instituciones que hacen educación, no las que brindan la asistencia, ¿no? En promover la formación a nivel de grado y posgrado sobre aspectos básicos de cuidados paliativos. Se deberá asegurar la formación profesional con nivel de especialista en cuidados paliativos. Porque hoy día en la formación de pregrado las materias son optativas. O sea, cuidados paliativos es optativo en la formación. Por lo tanto, si en forma optativa eligen o no, se formarán o no. En cambio, debe ser obligatorio promover la formación a nivel de grado y posgrado. Obviamente la formación de posgrado es optativa, pero si no hay suficiente acceso, facilidades para que suficientes cursos, suficientes docentes, la formación es insuficiente como lo está haciendo ahora. Estamos acá en el capítulo del fin de la vida. Este es un capítulo especialmente sensible porque habla de los temas más debatidos hoy en día, ¿verdad? Se refiere a la atención que debemos, se debe garantizar a los enfermos y familia en la última etapa que transitan previa a la muerte. La asistencia al proceso de final de vida debe garantizar la conservación de la dignidad y el respeto de la autonomía en el proceso de morir. El respeto de la autonomía significa respetar la autonomía dentro del marco legal, ¿no? El respeto de la planificación de decisiones anticipadas con comunicación asertiva, honesta y oportuna para discutir los deseos. Esa planificación de decisiones que hablamos antes, por ejemplo, un paciente puede haber planificado que no desea morir en un hospital, que quiere morir en su casa. Si un paciente está en un sanatorio internado y se aproximan sus días finales, el sistema debe implementar, cumplir con sus deseos y procurar que llegue a su casa. A la inversa, si está en su casa y no desea que esté allí, evitar los traslados que pueden a veces producirse hasta por desesperación de las familias o angustia o temores de que muera en casa. Debe respetarse o procurar que el deseo del enfermo sea cumplido. El reconocimiento precoz de la etapa de agonía y su tratamiento efectivo de acuerdo a la normativa vigente. Esto implica implementación de medidas individualizadas cuando esto se refiere a que la llegada en que el paciente se aproxima a sus horas finales con la pérdida de la vigilia, con la absoluta dependencia para los cuidados, debe ser prevista adecuadamente para evitar sufrimientos, ¿verdad? Eso de que el paciente entra en agonía y se encuentra un familiar solo con él y no sabe qué hacer, es un sufrimiento muy grande para la familia que genera situaciones de duelo complicado también y de mucho sufrimiento. Y también para el enfermo que puede empezar con síntomas mal controlados en horarios que no hay instaurado un equipo como pueden ser las noches
o feriados, entonces todo eso debe ser adecuadamente previsto. El acceso a la sedación paliativa cuando está indicada ante síntomas refractarios que generan sufrimiento al enfermo. Esto porque dicen cómo no va a acceder a que el paciente sea atendido. Sí, pasa porque estas cosas ocurren en cualquier horario, en cualquier lugar del país, en lugares aislados, en noches, domingos y feriados, y los pacientes tienen derecho a que si una situación se genera en forma imprevista, como puede ser una hemorragia, un sangrado masivo, una crisis de disnea extrema en un paciente con un tumor maligno, pueda acceder, si se considera el síntoma refractario, a la sedación paliativa, que significa atención médica, recursos farmacológicos, atención de enfermería y seguimiento. El respeto por la opinión expresada con anterioridad por el paciente y el respeto en caso de adultos con incapacidad de tomar decisiones a su representante legal. El derecho en caso de menores de edad a ser escuchado y respetar su autonomía progresiva según la normativa vigente, cuando corresponda se deberá tener en cuenta la opinión de los representantes legales del niño. El estrecho control evolutivo, el estrecho control evolutivo, porque una vez que se instauran medidas de sedación, el paciente debe ser seguido, debe tener un teléfono a disposición de su familia, las necesidades del paciente y su familia y o cuidador, privilegiando su intimidad, habilitando despedidas y apoyar al duelo posterior al fallecimiento. Y acá el último artículo: al paciente que pida activamente adelantar la muerte, ese paciente debe tener la posibilidad por la ley de acceder a los cuidados paliativos por su enfoque integral, biopsicosocial y espiritual, primando el principio de no abandono y con el debido abordaje de la problemática, que podrá incluir la consulta al Comité de Bioética Asistencial dentro del marco normativo legal. ¿Por qué este artículo? Porque los pacientes piden voluntariamente adelantar la muerte por diferentes maneras, en diferentes áreas, en diferentes servicios, y si ese paciente no conoce la posibilidad de los cuidados paliativos, genera digamos, una movilización emocional de todos los entornos sociales y familiares, que genera un sufrimiento grande y un impacto en la sociedad, y la percepción de no ser atendido. El hecho de que la ley, ofrezca o garantice que se informe a los pacientes que tienen estas situaciones y familias de la existencia de los cuidados paliativos, es la forma de contener esta situación. Y luego que el paciente accede, en la mayoría de las situaciones, al aliviar sus síntomas, como dijimos, su pedido en general se rectifica en forma de hecho. Los pacientes ya no dicen, no reiteran su pedido. En general, esta fue mi experiencia siempre, y es la experiencia de todos los colegas. Y todos los referentes nuestros, docentes y maestros de la disciplina, plantean lo mismo a través de sus textos y sus enseñanzas. Y bueno, por acá terminaría la descripción de la ley y ya estamos pasados de hora. Es increíble, tenía muchas más cosas para contarle de experiencias, porque preparé toda una descripción y profundización. No sé, Magdalena dirá, y no sé cuántos, si quieren hacemos un impasse y bueno, o continuamos como quieran. O hacemos preguntas. Magdalena, o quien se encargue de decidir. Bueno, de pronto podemos habilitar algunas preguntas y el chat
y después vemos si podemos, sobre todo nos interesa tu experiencia, ¿no? Tan rica. Pero Bueno, vamos a habilitar algunas preguntitas y nos contás después, ¿sí? bueno, ok. A ver, No, por chat. encantada. Bien, bueno, aquí ya nos habían llegado algunas preguntas concerniente a prácticamente tu desarrollo. Ha sido magistral y aparte de eso también como que nos has dado a respuestas ya a algunas preguntas previas que se ha hecho. Pero aquí hay una pregunta que probablemente que concentra algo un poquito más complejo y por ello que te lo queremos hacer. La capacitación, mencionaste un poco el tema de la profesionalización también. En cuanto a la capacitación del personal especializado, pregunta si está contemplado como mecanismo de implementación del proyecto de ley. O sea, si lo contempla, si es así, entonces hay una voluntad política para la complementación de ese tipo de implemento necesario, porque en cierta manera la capacitación va a ser muy importante para este tipo de asistenciado. Y si es que hay voluntad política en aprobar el proyecto de ley. Bueno, dos preguntas en una. Este, sobre la capacitación, sí, el proyecto pide que tanto las instituciones que proveen recursos, que proveen asistencia, perdón, provean recursos para la capacitación y que formen a nivel básico a sus equipos, a todos los integrantes de la asistencia, y a su vez en las instituciones formadoras, que son las escuelas y universidades, ¿verdad?, de profesionales de la salud, que, que formen a nivel de pregrado y posgrado, en forma, digamos, de pregrado, en forma obligatoria, como que sea una materia no optativa, sino obligatoria, y en forma en posgrados, que haya más disponibilidad de cursos y ampliación de los, digamos, de los cupos para que las personas accedan a los cursos, porque te han limitado los cupos porque no hay suficiente, digamos, estructura docente para esos cursos, ¿verdad? A su vez que se eduquen a todas las disciplinas, psicólogos, enfermeras, fisioterapeutas, además de médicos, ¿verdad? Y en todas las facultades de dichas disciplinas se implementen cursos de pregrado y posgrado en forma amplia. Respecto a la voluntad política, es difícil opinar de eso, creo que no soy la persona adecuada. La ley fue firmada por todos los partidos políticos y fue apoyada, o sea, tiene firmas de todos los sectores políticos, y eso anunciaría, estima la Sociedad de Cuidados Paliativos, anunciaría que que ese apoyo se va a brindar. Es difícil predecir. Los recursos económicos se defienden a través de que los cuidados paliativos en sí mismos, al trabajar con la bioética, en la toma de decisiones adecuadas, sin implementar terapéuticas costosas que dañan y que no benefician a los enfermos, o internaciones prolongadas en sanatorio y CTI, hay abundante bibliografía en sí mismo, aunque no es el objetivo de los cuidados paliativos, pero en sí mismo indirectamente son un gran ahorro. Mi experiencia personal, yo hice un estudio sencillo, no es un estudio de evidencia científica, pero es un estudio que sugiere que hay que profundizar en esa línea por especialistas en economía en salud, es la adecuada contención en domicilio. Yo trabajé creando, digamos, y desarrollando fuertemente la atención en equipo en domicilio a través de coordinar el primer nivel de atención con médicos especialistas en cuidados paliativos, médicos de zona y de familia y médicos especialistas de cuidados paliativos, enfermería, psicólogo y trabajador social.
se trabajó en red por regiones y se asistieron en 10 años 4.000 enfermos y trabajamos midiendo indicadores en los cuales se medía el tiempo de estadía en domicilio del paciente con adecuado control sintomático, adecuada contención familiar y el porcentaje de hospitalizaciones y el fallecimiento en domicilio. Y eso mostraba que con esa red de apoyo y trabajo en red, los pacientes ingresaban muchísimo menos a hospital y la cama hospitalaria tiene un costo muy elevado. Muy elevado. Se ahorraban 15 días de internación promedio respecto a pacientes que no estaban en el mismo modelo de atención fuera de esa red de contención. Eso muestra o indica, claro, yo no puedo hablar de en números con evidencia científica, pero sí comparando, trabajando en días de internación, no hablando de dinero, el ahorro de días de internación implicaba por cada paciente 15 días menos de internación que la hubiera tenido sin esa red. Cuando cuando los síntomas son intensos, cuando la familia está desbordada y comienza a claudicar, o es poca, y cuando el control sintomático, la contención familiar y el nivel socioeconómico de los pacientes. Eso es muy importante, porque los pacientes con nivel socioeconómico muy bajo, con hábitat muy empobrecido, con frío, con precariedad, con falta de higiene, y tienen tendencia a internarse mucho antes, ¿verdad? Porque es un disconfort estar en un lugar precario. En cambio, logrando trabajo social, apoyo familiar, recursos de la comunidad, esos pacientes no se internan. Por ese lado hay un gran ahorro, por lo cual creemos que la sociedad de cuidados paliativos va a poder defenderlo a nivel de, digamos, la parte política, que lo que piensa siempre es cómo se sostiene una ley, ¿verdad? Cómo se le da recursos. Nosotros también pensamos que eso lo van a pensar y creemos que lo van a apoyar porque lo van a aceptar, pero no lo puedo asegurar, ¿no? Eso depende de que toda la comunidad trabaje, y un poquito de este trabajo también es para que todos nos comprometamos. No sé si respondí, perdón. Sí, perdón. Bueno, sí, creo que diste prácticamente las pautas, sobre todo los datos necesarios. Aquí preguntan lo siguiente: en la actualidad, a tu criterio, en la actualidad, si estás haciendo un seguimiento de si ha habido recurrencia a cuidados paliativos en cuanto a temas de pandemia, por ejemplo, si es que eso ha sido también algo que ha favorecido a que se recurra a los cuidados paliativos, esa es una pregunta que hace. Sí, el equipo, o sea, yo estoy, digamos, retirada ya del equipo en que yo trabajaba, pero tengo contacto permanente con los colegas la colega que me continuó y sus referencias. En esta pandemia lo que determinó, más que que los pacientes tuvieran contagio COVID, es las dificultades de seguimiento domiciliario por los equipos asistenciales de pacientes crónicos avanzados o que no estaban adecuadamente seguidos por sus médicos referentes de familia, y aumentó la derivación a cuidados paliativos, muchísimo. Entonces hay un desborde de los programas de cuidados paliativos. A su vez, cuidados paliativos está muy bien entrenado con todas estas disciplinas para atender el problema del aislamiento social, el problema de la falta de pacientes que están aislados por la pandemia porque no son visitados,
y tiene entrenamiento adecuado para asistirlos, por lo cual pensamos que aumentó la derivación también por eso, porque se sabe que cuidados paliativos puede colaborar mucho en la atención de estos enfermos. No sé si te referías a esto, no el COVID en sí mismo, que no es muy frecuente los casos COVID, pero sí, obviamente que hay toda un protocolo con los pacientes que contraen afecciones respiratorias y se aplica la sospecha de COVID, ¿no? No sé si Muy contesta bien, tu... bueno, ahora voy a... Sí, sí, excelente. Voy a dejar ahora con Magdalena para las preguntas que probablemente en chat se han hecho. Estas preguntas estuvieron ya previamente alcanzadas por algunos profesionales. Sí. Bueno, aquí Magdalena. hay una, gracias. Aquí hay una pregunta de Noelia, que seguramente es una técnica de salud, que habla un poco que ella no integra los cuidados paliativos, pero que a veces en casos de edema o problemas con las vías, podría intervenir un integrante que no pertenece al sistema de cuidados, pero que se complica, por lo menos en los casos de Portacat y eso, o sea, como que hay como un celo, que cómo podrían ellos poder ayudar a integrar al cuidado en ese sentido. Creo que es así, porque es muy larga la pregunta, traté de resumirla. No sé A si ver, me entendiste. no entiendo lo que, o sea, ella Sí, no, dice que en el caso de adolescentes y vías percutáneas, subcutáneas y portacat y en niños, que el personal de paliativos es, a veces es demasiado celoso y a veces ellos que no pertenecen al equipo ven signos de flebitis u otras cosas que de pronto el enfermero podría colocar otra vía. claro, claro. Este, ¿Cómo se ve eso éticamente? Claro. No, los cuidados paliativos, no, o sea, ninguna disciplina es recomendable que, digamos, que no permita que otra disciplina participe. Sí tiene que haber comunicación entre los profesionales. Cuidados paliativos tienen que correctamente, actuando correctamente, debe dejar teléfonos para que si un paciente tiene alguna dificultad con algún sistema y el otro profesional no lo sabe, el profesional que lo está asistiendo no lo sabe manejar, pueda llamar al profesional de cuidados paliativos, ¿no? O al médico o a la enfermera de guardia. Debe haber un teléfono disponible de retén. A veces no existe ese teléfono porque no existen, digamos, las funciones no están designadas, pero sí, de todas maneras no se puede hacer cuidados paliativos sin que haya alguien al teléfono, y nosotros lo hicimos por muchos años sin funciones designadas, como decía la ley, ¿no? Con horas de nuestra vida para que las cosas se hicieran bien. Ahora, está lo otro. Si el paciente tiene una flebitis, una lesión, un riesgo, todo personal tiene que participar en prevenir que se complique, más allá de los celos que puedan haber. Siempre pensamos centrados en el paciente, ¿no? Es lo correcta medicina, ¿no? Perfecto. Tiene derecho a Ahí va. ser, de derecho y Bien, deber, digamos, de derecho y deber. espero que Noelia, creo que contestamos tu pregunta. El doctor Steven Span pregunta, es curioso que dado el enfoque integral, biopsicosocial y espiritual, no se incluya la presencia de un clérigo, pastor, sacerdote, rabino, imán, etcétera, en el equipo interdisciplinario de cuidados paliativos. Sí, la ley no lo menciona, es verdad, pero sí que la atención espiritual es una dimensión que se atiende por el recurso, no menciona específicamente, sin embargo está habilitado porque, por ejemplo, yo conozco dos instituciones que tienen, una tiene un sacerdote católico, el Hospital Militar, y en el Hospital Evangélico hay un representante de la fe evangélica, ¿no? Creo que es un pastor que participa de las reuniones de equipo, inclusive.
En las instituciones, digamos, llamadas laicas, por decirlo de alguna manera, como las mutualistas, no hay un representante, pero se le permite el acceso si el paciente lo pide. Cuidados paliativos permite el acceso de las referentes religiosos de la fe que tenga, que tenga la persona. Eso es así y siempre trabajamos así. Yo, de hecho, en muchas situaciones fui a buscar los referentes religiosos a la iglesia para que concurrieran en personas católicas que necesitaban la unción de los enfermos. La pedían y como servicio para que pudieran acceder iba personalmente porque no tenían un contacto hacía tiempo, ¿no? Entonces no existían teléfonos, lo que yo aplicaba era ir a la iglesia cercana o al sacerdote que esa persona hubiera conocido en algún momento. En la Universidad de Montevideo, que nosotros, que yo coordino el curso avanzado, tenemos la materia espiritualidad en la charla, digamos, hay una clase de espiritualidad de 3 horas en que participa y la da un sacerdote junto con una psicóloga. Sí, sí, está incluido y habilitado y es todo la fe que tenga el enfermo, ¿verdad? Pero en realidad en Uruguay la fe católica es la más frecuente, ¿no? Bueno, muy bien. Yanela Loy nos pregunta, ¿se puede afirmar que los servicios de salud que brindan actualmente los servicios de cuidado paliativo a sus pacientes desarrollan el servicio de acuerdo a lo que establece el proyecto de ley o este proyecto contiene innovaciones? No, justamente la necesidad del proyecto es porque los servicios son la mayoría heterogéneos. Bueno, en un 40% no existen y en el casi 50%, 49% no hay y no acceden la población y en el 51% de la población que accede a servicios en los que hay heterogéneos, ¿no? Faltan recursos, o falta psicólogo, o falta la atención a la espiritualidad, o falta la atención de trabajo social, o sea, las dimensiones del sufrimiento no están asistidas por completo, en forma homogénea en todos. El equipo básico, médico y enfermero, está presente en casi todos, pero los demás recursos no. Y representan una dificultad, ¿no? Porque si hay mucha dificultad en un sufrimiento psicológico acceder a un psicólogo, hay que ir a un psicólogo fuera del equipo, sacar una hora en policlínica, la atención ahí no es de la misma calidad, ¿verdad? Entonces, ahí estaría lo que tú decías del ahorro. Claro. Aplicar un poquitito, ¿no? Bien, finalmente, una que yo creo que ya está contestada, la ley de voluntad anticipada es parecida al suicidio asistido que contempla la nueva ley. Yo creo que tú ya la contestaste. A ver, ¿cómo es la pregunta? ¿No entendí? La ley de voluntad anticipada es parecida al suicidio asistido que contempla la nueva ley. No la contesté. Magdalena, me muero. No, por favor, hay una confusión grande ahí. Bueno, la ley de voluntad anticipada permite que las personas elijan, estando en salud, en la presencia de una enfermedad amenazante para la vida, qué procedimientos no quisieran que se hicieran. Y si hay algo en sentido que sí quisieran, dentro de la ley. Pero por la ley de voluntad anticipada no se puede solicitar ni eutanasia ni suicidio asistido, porque no son legales. La ley no habilita, o sea, todo lo que habilita son procedimientos, decisiones dentro de la ley. Decisiones dentro de la ley. No,
no sé cómo la compara del suicidio asistido. El suicidio es como si se pudiera pedir el suicidio asistido, entiendo qué quiere decir, ¿no? Si es Claro, así, la pregunta no. pienso que están proponiendo que en el caso de que la ley de eutanasia surgiera, este, es, no, acá sí es parecido, nada más. Yo lo que creo que tú lo aclaraste en uno de los últimos ítems, donde el cuidado paliativo siempre es algo que se le debe ofrecer al paciente. Sí, y la Debe ley de ser. voluntad anticipada dice expresamente que el oponerse a determinados tratamientos no incluye oponerse a los cuidados paliativos. Si bien no se puede obligar a nadie a que acepte un tratamiento, no podríamos obligar a que una persona quiera recibir cuidados paliativos, lo que sí se entiende en el espíritu de la ley es que hay que ofrecérselos, Claro. ¿verdad? Y tratar de brindárselos, aunque no sea por un sistema, pero sí por un modo de actuar, con conocimientos y asesorándose. Un médico referente puede brindar buenos cuidados paliativos, aunque no esté en un servicio de cuidados paliativos, ¿verdad? Bien, yo creo que está contestada la pregunta. Ana, tenés un tiempito más para hablarnos de lo que nos No sé quieres si tengo hablar. oyentes, si alguien quiere escuchar algunas cosas más. Digo, con todo gusto yo comparto lo que tenían para compartir, pero si quieren dejar la sesión, Claro, por o de supuesto. pronto contarnos algo de tu experiencia personal, cómo fue que llegaste, cómo fue que concretaste este proyecto o que se colaboraste a concretar este proyecto y por qué. Referente al proyecto de ley. O sea, por algo llegaste al proyecto de ley, cómo fue que llegaste. Ah, bueno, porque yo integro la sociedad, es decir, la Sociedad de Cuidados Paliativos se formó, se abrió en el 2001 y yo no calculo en los años, pero soy socia fundadora. Soy socia fundadora de la Sociedad de Cuidados Paliativos y en algunas etapas ahí integré la comisión directiva y colaboré desde lo que pude. Y siempre fui socia, nunca dejé de ser socia y trabajé participando en lo que he podido. Y ahora, como siempre, soy socia de la Sociedad de Cuidados Paliativos y surge este desafío, ¿verdad? Después de trabajar toda la trayectoria que mostramos del desarrollo de los cuidados paliativos en Uruguay, en alguna parte siempre puse mi granito de arena, ¿no? Desde el trabajo, desde la propuesta de ideas, desde la creación de modelos asistenciales, desde la presentación de trabajos en congresos, este, y bueno, me siento muy involucrada y creo en los cuidados paliativos como un paradigma para la muerte digna de los seres humanos. Y bueno, faltaba esta culminación porque una ley, por ser una institución superior, es una garantía. Sin esa garantía, todo lo que se ha trabajado no culmina su fuerza, no tiene su fuerza en plenitud para exigir, obligar y a su vez, de alguna manera, sancionar a las instituciones que no lo presenten, que no lo cumplan, ¿no? Por eso no fue difícil, porque todos los que trabajamos en ello, yo no soy la que más trabajó, porque hay compañeras que trabajaron intensamente, la presidenta de la Sociedad de Cuidados Paliativos y la comisión directiva tienen una fuerza muy, muy especial, de compromiso, involucramiento y dedicar horas y horas y horas de trabajo y de contactar personas del ámbito político, legisladores, y lograr entrevistas. Y realmente dejaron sus familias, dejaron todo para reunirse horas y horas y horas de trabajo, de investigación, de leyes, de comparar, de estudios y escribir. Hicimos muchísimas sesiones, yo
ellos me dieron la gentileza, porque sin se integrar a la comisión directiva, a través de mi insistencia y mi involucramiento permanente, de participar en la redacción, y se hicieron sesiones enormemente largas de trabajo, y ellas a su vez están hasta el día de hoy dedicando horas y horas a contactar legisladores, y se sacó este proyecto que yo siento que es muy refleja la realidad de lo que creemos los que trabajamos en esto desde hace. En realidad los cuidados paliativos comenzaron a desarrollarse en Uruguay en 1990, y la verdadera primera institución de cuidados paliativos que tuvo fue el Hospital de Clínicas, a través de un programa honorario con el doctor Roberto Levin, un modelo honorario que era de investigación y de pionero, de gestación de la idea. Luego la institución, la Sociedad Española en el Hospice Sanders con un modelo tipo hospicio o de internación prolongada, y luego el cuidado paliativo del CASMO, que surge como programa domiciliario. Eso fue en 90, 97, y luego sí se instaura el modelo de cuidados paliativos del Hospital Maciel en 2004. O sea que tienen en Uruguay ya casi 30 años, que están, que están reconocidos hace menos, que diríamos con fuerza, como leyes las que describimos desde el 2008 por el Sistema Nacional Integrado de Salud, que fue la primera, digamos, ley que los pone como etapa de la atención obligatoria a las personas. Pero en sí no tuvo la fuerza para fiscalizar que se cumpliera en todas las áreas, ¿no? Por eso necesitamos una ley específica de cuidados paliativos. Bueno, bien. eso un poco. No, Yo está creo que muy capaz que se puede bueno dejar porque otra instancia porque hay cansancio, Magdalena, y sí, vamos a ir dejando por acá porque son 9:30, estoy viendo. Pasó rápido. De pronto podemos fijar una instancia, una nueva instancia, y la vamos a fijar. El próximo lunes vamos a tener invitado al doctor Esteban Span, que desde Estados Unidos va a estar hablando sobre una perspectiva cristiana de los cuidados paliativos. Un poquito la pregunta acá tenemos al doctor Span, médico de familia, líder, educador médico, investigador, decano de la nueva Facultad de Medicina de la Universidad de Houston, Texas, fue director médico del Hospital Tawam en Emiratos Árabes Unidos, profesor y director del Departamento de Medicina Familiar de la Universidad de Texas, y subdirector del Departamento de Medicina Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oklahoma. Entre todos estos títulos, justamente el que yo quería plantear es que él fue uno de los impulsores de la medicina familiar en el Uruguay. Fue uno de los asesores, tuvimos oportunidad de conocerlo, y creo que va a ser un buen espacio.